Buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde esta tribuna reiteramos lo que hemos venido diciendo en distintas ocasiones. Le decimos al Poder Judicial y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ustedes no son legisladores y la Constitución no es inconstitucional. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque hemos venido escuchando últimamente una serie de mentiras, de falsedades, de difamaciones impresionantes. La reforma que hoy se está planteando al 105 y 107 consiste en elevar a rango constitucional lo que en la Ley de Amparo, artículo 61, fracción primera, establece, en el que ningún juicio de amparo puede ser procedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Dicha Ley de Amparo fue aprobada y fue impulsada en el pasado y actualizada por el PRI, por el PAN y por las distintas fuerzas políticas. Así que no vengan ahora con el falso discurso y con la hipocresía de decir que se van a afectar los derechos humanos. ¿Con qué cara nos va a hablar el PRI y el PAN de derechos humanos? Con Tlatelolco, el Halconazo, Tlataya, Nochistlán, Guardería ABC, Atenco, Actial, Pasta de Conchos, detenciones arbitrarias. ¿Con qué cara, con qué cinismo vienen a hablarnos de derechos cuando ha sido Morena, cuando ha sido este movimiento que más derechos ha garantizado en nuestra Constitución, que más derechos humanos hemos impulsado que nunca en la historia de este país? Por eso es importante desmentir esto. De ninguna manera se están afectando los derechos humanos, de ninguna forma. Vienen a hablar acá de dictadura, que la dictadura, perdón, eso no es dictadura, es mandato popular. Es que la mayoría del pueblo de México decidió por un cambio verdadero y un cambio sustancioso. Recordarles que es importante decirlo, que el poder reformador es del poder legislativo, de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Es una facultad del poder legislativo y no del poder judicial. Por eso no puede ser la voluntad de 8 personas mayor o más importante que la voluntad de 36 millones de mexicanos y mexicanas. Vienen acá también a citar la fórmula de Radbruch. Y qué bueno que la citen, porque sí sugieren que cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia, porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Y precisamente por eso es que hace unas semanas aprobamos la reforma al Poder Judicial, porque en este país no había justicia para el pobre, pero sí para el rico que podía comprarla. Compañeros y compañeras, como representantes del pueblo mexicano, estamos aquí para defender lo que claramente establece nuestra Constitución en su artículo 39, en donde dice: la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Hoy esta soberanía se expresa a través del Poder Legislativo y su derecho a reformar la Carta Magna sin interferencias, blindando la voluntad popular que aquí hoy representamos. Un momentito, diputado, perdón la interrupción. El diputado Gibran Ramírez ha solicitado el uso del micrófono. ¿Con qué objetivo? Cuestionamiento al orador. Todos los coordinadores acordaron no haber preguntas en este debate. Adelante, diputado. Gracias. La reforma lleva este principio al texto constitucional y lo hace para garantizar certeza jurídica, evitando que interpretaciones futuras confundan lo que también ya ha sido determinado por la Suprema Corte, que el Poder Judicial no debe ni puede erigirse en un segundo legislador. Es impresionante cómo durante décadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó infinidad de amparos contra reformas constitucionales por este mismo principio, pero como ahora se tocan sus intereses, pero como ahora se tocan sus privilegios, entonces sí se erige como legislador, lo cual es completamente erróneo. Así, con esta reforma reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad democrática, la claridad constitucional y la certeza jurídica. Defendamos hoy que en México el poder del pueblo expresado
en las votaciones y en esta Cámara y en las legislaturas estatales es el que determina nuestro destino constitucional y que esta voz no tiene réplica ni revisión. Por lo tanto, vamos a seguir luchando y que no quede la menor duda para el pueblo de México. Estamos defendiendo los derechos de la gente y seguiremos trabajando sin descanso para que nunca más tengamos un México en el que el rico humilla al pobre, en el que la justicia solo sea para unos cuantos, sino que tengamos un país en el que nadie se quede afuera y en el que nadie se quede atrás. Es cuanto, Presidenta.